Bienvenidos a su programa Charla Entre Líneas. Platiquemos sobre lectura, anécdotas y la vida. Vamos iniciando. Sean bienvenidos a nuestro programa Charla Entre Líneas, donde hablamos de literatura, anécdotas y la vida. En este programa en vivo vamos a platicar sobre una novela de Gabriel García Márquez titulada Crónicas de una muerte anunciada. Para esta charla tenemos la grata presencia del maestro Martín Heriberto del Río, a quien le mando un saludo con mucho aprecio y del cual estoy seguro que vamos a aprender demasiado. También nos acompaña mi buen amigo maestro Isidro García Arellano, quien los presenta a su servidor, maestro Francisco Javier Espino. Adelante, profesores, sean bienvenidos a esta charla en vivo. Muchas gracias, maestro Francisco. Muchas gracias, maestro Francisco. Es un gusto estar nuevamente contigo charlando ahora de una novela de García Márquez, y también es muy grato que esté aquí con nosotros, maestro Martín. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Le tenemos un profundo respeto y admiración como profesional de la educación, y en lo personal yo lo aprecio mucho como amigo también. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, es de manera recíproca, Isidro. Yo también te respeto como maestro, como docente, pero sobre todo como persona, y créeme que también te considero un buen amigo. Y bueno, el maestro Francisco, discúlpame Francisco, no tenía el gusto de conocerlo, más que aquí a través de este medio, en las charlas anteriores, pero apenas nos estamos conociendo. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Ok, maestro, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas referencias del maestro Isidro. Tenemos por ahí otro mensajito de Ramiro Vázquez. Saludos, profes, especialmente al profe Martín del Río. Excelente persona. Y pues bueno, vamos entrando en materia. Michilo, te cedo ahora la palabra para que nos des un panorama general de esta novela de Gabriel García Márquez. Platícanos de qué se trata. Muchas gracias, mi estimado. Pues bien, Crónicas de una muerte anunciada nos narra la muerte de Santiago Nazar y los acontecimientos que giraron en torno a ella. Y a lo mejor el lector dirá, si es su primer acercamiento o todavía no lee la novela, que ya se está haciendo un spoiler, pero no es así. Lo interesante es descubrir cómo todo llevó a la muerte de Santiago Nazar. Una muerte que ya estaba anunciada, que era parte del destino del cual no podía escapar. En esta novela es de un tinte un poco más realista que las que nos tiene acostumbrado García Márquez, y supuestamente está basada en un hecho real, donde asesinan a una persona del pueblo donde vivía García Márquez. Y pues bueno, es una historia bastante interesante. Yo creo que hay varios elementos a analizar, típicos de la cultura latinoamericana, de los pueblos de Latinoamérica, y no me quisiera extender porque pues la vamos a ir desmenuzando poco a poco. Solo decir que es muy interesante, no sigue una trama lineal, es un ir y venir en el tiempo, y pues es bastante buena la novela. A mí, al final, pues me dejó muy triste porque ya se había acabado el libro, y con un sentimiento, pues ahora sí que, pues eso, de tristeza, ¿no? Por lo que le sucede al personaje, y también porque ya no tenía más que leer. Mi estimado maestro Martín Heriberto nos quiere decir, por favor, qué es lo que más le llamó la atención de esta novela. Mira, creo que es una muy buena novela, y leí algunas cosas mientras estaba tratando de leerla. Nunca la había leído algunas otras obras de Gabriel García Márquez, y entonces compré el libro y no había tenido la oportunidad de leerlo. No sé si se alcanza a apreciar los rayones. Mi nieta me dijo, bueno, pues andaba con el libro para arriba y para abajo, y de repente me dijo, ¿no lo has leído? No, todavía no puedo leerlo.
déjalo coloreo. Digo, pero no es para colorear. Y me dice, no, es que así se ve más bonito. Y entonces empezó a pintar algunas de las hojas con los colores. Me llamó muchísimo la atención el hecho de que una novela se puede componer de ciertos géneros periodísticos, y recordemos que Gabriel García Márquez, bueno, en sus inicios también participó dentro del periodismo, entre muchas otras cosas, y creo que en esta obra se refleja, ¿no? Esa actividad que desarrolló también, pero que culmina con esa facilidad que le da a la literatura, pero también la complejidad, ¿no? Para poder convertirlo en una novela a través de una crónica y hacer esa síntesis de una muerte anunciada, ¿sí?, de Santiago, y de muchas otras cosas que iremos comentando más adelante, ¿no? Pero sí, muy buena la obra, muy buena, no se la pierdan, y bueno, hasta las recomendaciones les decimos dónde la pueden comprar más barata. Creo que hay Gracias, comentarios maestro. muy precisos, hay comentarios muy precisos en donde Gabriel García Márquez, a través de esta historia que se nos cuenta, logra que generemos mucha empatía por los personajes, a partir de nuestras experiencias, de nuestras vivencias y de la interpretación que le vamos dando a la lectura, llegamos a tener bastante empatía con alguno u otro personaje. En lo particular, me sentí muy identificado con Bayardo San Román, por cómo se da toda su historia. Y no sé si a ustedes les pasó algún personaje en específico con el que se sintieran más identificados. Sí, mi estimado, yo me sentí identificado, bueno, lo relacioné con un personaje de la vida cotidiana muy cercano a mí, que es mi abuela. Me sentí identificado con la mamá de Santiago Nazar en estos momentos. No recuerdo cómo se llama, pero en esta interpretación de los sueños, que a veces, de los presagios, que a veces las abuelitas y personas mayores se les da mucho, en ese sentido recordé una anécdota de mi abuela, que platicaba sobre la muerte de un familiar, que no era tan buena persona, que digamos, era una persona un tanto violenta, tenía ahí algunos crímenes irresueltos. Entonces esta persona muere y dice mi abuela que ella tuvo un sueño donde una esfera de color negro, la estaban subiendo dos angelitos, por así decirlo, hacia el cielo, y luego la esfera, la bola negra se les escapaba hacia abajo, como para volver a la tierra, o por así decirlo, no quería llegar al cielo. Entonces le comentan a mi abuela, confunden el hecho de que había muerto otro familiar que no era ese, y mi abuela dice, no, es que el que murió fue tal. No voy a mencionar nombres para no meterme en broncas. El que murió fue tal, y fue por esto y por esto, yo soñé esto. Entonces me llama muchísimo la atención cómo la mamá de Santiago Nazar también llega a interpretar los sueños, tiene una fama muy, muy notoria en ese sentido, pero no logra deducir que van a matar a Santiago Nazar a través del sueño que él tiene, los sueños que él tiene en repetidas ocasiones, en los que sueña árboles, y supuestamente los árboles, ahí en la novela, serían como un mal presagio, un presagio de muerte. Al contrario, ella se fija más en uno de los sueños que dice Santiago Nazar, que está soñando con árboles, y de repente se despierta porque se siente empapado del excremento de pájaros. Entonces ella le dice que los pájaros son de buena fortuna, sin fijarse en el otro acontecimiento. Y en general me llamó muchísimo la atención de esto de los presagios, que está muy presente
en la cultura mexicana y también en la de Latinoamérica. Y ojalá y no me extienda, pero es que fue lo que más me interesó. Miren, por ejemplo, hay presagios basados en hechos reales y otros en sobrenaturales, por ejemplo, los sueños que ya mencioné, pero en los hechos reales, cuando una de las sirvientas, que es Victoria Guzmán, está destazando conejos y le saca las vísceras, ¿no? Y recordemos que se relaciona con la muerte de Santiago Nazar. Entonces es uno de los presagios que ahí aparece. Y hay otro donde un personaje también ve a Santiago Nazar a contraluz con un traje blanco y él lo ve, dice el personaje que lo ve como un traje de aluminio, como si fuera un fantasma. Y pues hay muchos más, ¿no? Relacionados con la muerte. Y prácticamente, pues eso es lo que me llamó más la atención de esta novela. Adelante, maestro Martín, le cedo la palabra para que nos siga comentando. Gracias, Isidro. Creo que Kenji Orito, no sé si lo ubiquen, es un colombiano de ascendencia japonesa que se dedica a dar charlas motivacionales. Y él, su objetivo principal es disipar algunos mitos que se tienen sobre la creencia japonesa y sobre la creencia colombiana, ¿no? Pero él enfoca en la cultura latina. Y entonces ha estado aquí en México varias veces, y él menciona en algunas de sus charlas, o sea, que lo extendió a la cultura latina y sobre todo a los mexicanos, porque nos parecemos en muchos sentidos culturales a los colombianos, ¿no? Y creo que lo vemos reflejado en esta obra. O sea, muchos de esos temas, decían ustedes, ¿con qué personaje se siente identificado? Bueno, de repente me siento identificado con el papá de Vicario, de la novia ¿cómo se llama el novio? Bayardo. Se me olvidó el nombre, de Bayardo, ¿sí? Gallardo. Él es, que es un recién ciego y que dice que le da lástima a García Márquez, que es el cronista de toda la situación, y dice, cuando esté en la fiesta, como acaba de quedarse ciego, responde a los saludos que escucha, sin que sean para él, dice, hace cosas que no le corresponden, y de repente lo cambian de lugar, como si estorbara, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie lo toma en cuenta. Entonces, de repente nos sentimos en situaciones así, que no encajamos, ¿no? En ningún lado, a lo mejor por la situación física, cultural, social o lo que sea, que no encajas y entonces te identificas con ese personaje, pero también con los gemelos Vicario, o sea, al momento de brincar en respuesta al deshonor que recibe su hermana, ¿sí? Y que tratan de recuperar ese honor a través de la venganza. Incluso, no sé, los demás con las borracheras, con las visitas a la casa de Mercedes, y cosas así, ¿no? Que de repente también te pasan, bueno, ustedes a lo mejor no, porque son muy jóvenes y aparte tienen quien les meta rienda. Entonces uno de repente sí empieza a ir para allá y para acá y se identifica, ¿no? Con todo ese tipo de acciones y actitudes que Gabriel García Márquez describe, ¿sí? Elocuentemente en esa obra, ¿no? De qué es lo que pasa, detalle a detalle, cómo dejan abierta la puerta, cosas que nosotros intuimos fácilmente como mexicanos, y que estaría muy distante de las cuestiones de los colombianos, ¿no? Creo que algo que me costó un poquito de trabajo y que me llamó la atención fue, por ejemplo, los árboles que describe, el tipo de semillas, de pepitas que comen, ¿sí? Que no son muy de estas regiones, ¿no? Y que sí tiene uno que buscar de dónde provienen y a qué se refiere con ese tipo de árboles.
como los higuerones. Habla de unos higuerones y pues tú te imaginas unos higos grandotes, ¿no? Sí, exacto. Estaba soñando con los higuerones, ese sueño que nos mencionaba el maestro Isidro, y dice, y entonces salen de ahí los pájaros, y yo me imaginaba, pues unas higueras grandes con unos higos grandotes, ¿no? Pues el higuerón es otro tipo de árbol, y es otro tipo de fruto muy distinto a la higuera que conocemos nosotros, ¿no? Adelante, Francisco. Adelante. Sí, exacto. Creo que hay más allá de los personajes, la empatía también se logra en las actividades, en los contextos que se nos marcan. Creo que esta parte de la fiesta, lo decía hace rato Isidro, esta parte de la fiesta masiva que se hace, la hemos vivido muchas veces en nuestros contextos, cuando vienen los norteños, cuando contratan al mejor grupo de la región, que las fiestas suelen hacerse en determinados contextos en la calle, no necesariamente en un salón, en la calle o en un corral, el corral más grande de la familia. Ahí se acondiciona, se ponen sillas, se ponen globos, se pone toda la decoración, se pone el conjunto, va toda la gente que quiera, y pues de ahí a veces termina bien, a veces termina mal, pero es una parte que nos hace sentir parte de la historia o reconocer esa historia como mexicanos en el contexto en el cual vivimos y en el cual trabajamos. Creo que sí hay mucha similitud. Hay algo, profe Martín, que menciona que se me hace muy interesante dentro de esta historia, lo cual es el honor. Y el honor yo creo que ha ido desapareciendo en nuestro contexto a través de los años, o al menos la manera de defender el honor y de darle esa importancia al honor como tal ha ido desapareciendo. Aquí el honor a la virginidad, el honor a través de la venganza, y cómo con la muerte puede recuperarse el honor, porque al final de cuentas a Ángela Vicario, pues a través de la muerte que se le da a Santiago Nazar, se le logra recuperar el honor. Y los hermanos, los gemelos, a pesar de que van a la cárcel, de que cumplen una condena, pues ellos son honorables porque defendieron a su hermana. Esta cuestión de honor que, insisto, a través de los años, no digo que esté bien y que esté mal, pero que ha ido deformándose y se ha ido perdiendo como tal en un contexto de un año o de una época más atrás, es completamente diferente. Si me lo permites, Francisco, creo que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que esta concepción del honor ha ido cambiando a través de los años. Actualmente no se le da la misma importancia a la virginidad, por ejemplo, que es un tema que aquí tocan, que antes, y creo que está ligado profundamente con la religión, desde, pues, ya sabemos, ¿no? Desde la concepción de Jesús, la virginidad, de María y todo ese rollo. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice el maestro Martín de este personaje, Poncio Vicario, y de la familia en sí, porque tiene nombres, si te fijas, tiene nombres religiosos de la Biblia. Está Poncio, que también aparece, está Purísima, ¿no? Esta mamá, está Ángela Vicario, está Pedro y Pablo Vicario, que matan a Santiago Nazar porque se le acusa de haberle quitado la virginidad a Ángela Vicario, la cual se había casado con Bayardo San Román. Entonces, pues ha cambiado esa concepción. Yo creo que actualmente estamos abriendo los ojos un poco y siendo un poquito más justos, que hay muchas excepciones, claro, pero poco a poco se empiezan a mover esquemas en relación a no definir a la mujer por el valor de la virginidad, y eso a mí me parece muy, muy interesante. Maestro Martín, le cedo la palabra. Mira, quisiera partir de ese comentario que ustedes hacen, y hay un autor que se llama Cornelius Castoriadis y habla de un término que es el imaginario social.
Y ese imaginario social dice que en un determinado espacio geográfico, en un determinado tiempo, o sea, la sociedad, sin llegar a ponerse de acuerdo, ¿sí?, crea estándares y lineamientos que se deben de seguir. Y en esta, por eso Gabriel García Márquez lo llama crónica de una muerte anunciada, porque de cualquier manera todos eran cómplices y todos sabían lo que iba a suceder, pero a pesar de que no les daba horror a algunos la muerte, ¿sí?, y tenían todos ese tipo de presagios que ustedes mencionan, pero estaban de acuerdo en que era la única solución a lo que había sucedido, ¿no? Y entonces no es que fueran cómplices del asesinato, sino que lo sabían, pero ellos estaban de acuerdo en que se tenía que hacer, ¿no?, para lavar esa honra. Entonces, ese espacio de tiempo, bueno, era una creencia válida. Creo que hemos ido transitando por diferentes etapas de la vida. Se habla, por ejemplo, ahorita de una aldea global, donde a través de los medios de comunicación nos han llegado una serie de tradiciones culturales y creencias, incluso religiosas, que se contraponen a algunas a las que teníamos, pero que se han ido modificando o que han ido cambiando esa idea de la virginidad, esa idea del machismo, afianzando la idea de igualdad, de equidad, y que bueno, ya lo vemos ahora como una ficción, pero que fue una realidad, ¿no? Y que a muchos de nosotros nos tocó vivir. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en los 70s, o sea, todavía era muy mal visto un compañero que no tuviera papá, o que tuviera un solo apellido, ¿sí? O que tuviera los apellidos solamente de la mamá, o de una mujer que saliera a trabajar, cosas por ese estilo, ¿no? Les digo, a nosotros nos ha tocado vivir muchas de esas situaciones, ¿sí?, de cómo ha ido cambiando la sociedad y bueno, ha dejado atrás todo ese tipo de creencias, ¿no? Incluso las religiosas, o sea, incluso la religión también ha ido transformando un poquito los ritos en ese sentido de no perder adeptos o no perder clientela y que siga, ¿no? Uno estando ahí, sobre todo al pie de la religión. Entonces, lo que me parece muy bueno es esa idea les digo, de cómo ir entrelazando a todos los participantes y que el último en enterarse haya sido el perjudicado, ¿no? En este sentido, profe, del desarrollo de la historia, perdón, mi chilo, me parece que ibas a decir algo, déjate gano. Creo que Ángela Vicario es una muestra de la evolución en cuanto a ciertas prácticas sociales. No sé si estén de acuerdo conmigo, porque después de todo este suceso, de todo este drama de la historia, ella se enamora y rompe el esquema social en donde es ella quien se comunica con Bayardo San Román. Uh-huh. Es ella quien declara su amor después de haberse equivocado, después de que ella incluso se queja de las acciones de su mamá que la está forzando a casarse. Ella rompe algunos paradigmas, por decirlo así, sociales, en donde es muestra del cambio en cuanto a algunas cuestiones sociales. Sí, Francisco, estoy de acuerdo. Vemos un antes y un después, ¿no? Cuando nos habla de la situación de la familia Vicario, nos dice que las mujeres nacieron para ser buenas esposas, porque son mujeres que nacieron para sufrir, ¿no? Y en ese sentido, pues Ángela Vicario en un principio como que acepta ese destino, pero después nos damos cuenta, después de la muerte de Santiago Nazar, cuando es llevada a otro lugar por vergüenza más de la mamá de Purísima, o
sea, creo que la mamá carga más con ese peso del qué dirán, de la deshonra y de todo eso que Ángela Vicario, porque finalmente nos dice que ella no siente pena, no siente vergüenza, no se arrepiente de lo que pasó, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, es un antes y un después y rompe con esos esquemas, con esos roles tan definidos de género. Sí. Y gracias, si me permiten, y que va más allá, porque recuerden que de todos modos se sospecha que Santiago era inocente de lo que le acusó, y ella nunca dijo nada, pero que muchos creían que seguía encubriendo al verdadero culpable y nunca lo mencionó, ¿no? Y yo quisiera contarles una anécdota romántica, porque antes de que se nos vayan los 10 amigos que tenemos viéndonos, a ver, sucede, o sea, a mí me llamó también mucho la atención eso de que Ángela, o sea, después de 17 años me parece que dice que estuvo mandando cartas, ¿sí, verdad? Para Bayardo, después de 17 años, o sea, se presenta, ¿no? Y se presenta ya con algo de peso, sin cabello, ya muy aviejado, Bayardo, pero que sigue siendo él y que lo sigue apreciando y que le dice, aquí estoy para quedarme, ¿no? Aquí estoy para quedarme. Y entonces en ese sentido, creo que muchos también nos identificamos con ese tipo de situaciones. Yo recuerdo, cuando estuve en la secundaria, tenía una noviecilla que su mamá no me quería y entonces nunca la dejaba salir y siempre andábamos escondidas y aprovechando los pequeños momentos que teníamos para poder vernos saliendo de la secundaria. Total que el destino nos llevó por caminos distintos y después de 35 años nos volvimos a encontrar y regresamos a las calles donde nos conocimos, donde vivimos en ese tiempo, y recordando algunas anécdotas, y bueno, se vuelve a vivir todo ese tipo de situaciones, ¿no? De las que escribía Ángela a Bayardo, donde recomponía o trataba de recomponer la historia. Y les digo que la historia esta fue más allá porque un día me invitó a la casa de su mamá a cenar y la mamá nos pidió disculpas y nos decía, a lo mejor si yo no me hubiera interferido, ustedes hubieran sido felices. Y le decía a ella, pero somos felices, o sea, cada quien eligió su vida y todo, y fuimos felices de una manera o de otra, ¿no? Pero creo que nadie puede saber lo que pudiera haber pasado, y creo que las decisiones se toman, y bueno, me encanta cómo Gabriel García Márquez describe la situación que sucede, y en ese ir y venir que menciona Isidro de la historia, de cómo regresa a la escena del crimen, o el momento en que se está haciendo, planeando, y luego va hacia el futuro, donde alguno de los gemelos, Pedro o Pablo, no me acuerdo cuál es, y que se casa con Mercedes y duran muchos años casados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo va de un lado a otro. Y me acordaba también de una canción de los Tigres del Norte, a lo mejor de ahí salió Pedro y Pablo, eran hermanos. Pero no, ya me estoy viendo por otro lado. Adelante. Sí, ya vi que no convidas. Adelante. Ok, en esta anécdota que nos cuenta el profe Martín, creo que se ve algo de las nociones generales de la novela, en donde hay un destino del cual no se puede escapar. Había la forma de alertar a Santiago Nazar, había manera de decirle que lo iban a matar,
pero de una u otra forma las personas que pudieron haberlo salvado tenían un imprevisto que les impedía decirle, pasaba algo que de alguna manera u otra no permitía que le dijeran que se cuidara o que lo iban a matar. Las personas también, por una cosa u otra, no fueron capaces de decirles o de decirle que lo iban a matar. Tenemos el caso de Divina Flor, que dice por ahí textualmente, en el fondo de su alma quería que lo mataran. O sea, había personas, o todas las personas en general de los personajes que aparecen en esta historia, no interfieren con el destino de muerte de Santiago. Y creo que en esta anécdota, profe, la mamá de esta chica hubiese intervenido o no, pues iba a haber un destino, ¿no? Iba a pasar lo que tuviera que pasar y se entrometiera una persona o no, como en el caso de la novela. Ajá. Sí, Francisco, totalmente de acuerdo. Y hay personas que pueden hacerlo, que pueden impedir la muerte de Santiago Nazar, pero por cosas tan triviales como es el caso del policía, o no sé cómo llamarlo, el comisario del pueblo, que primero les quita los cuchillos para matar cerdos que traían los hermanos Vicario, Pablo y Pedro, se los quita y luego, pero como es muy temprano, pues van y regresan con otros cuchillos, ¿no? Y pues le advierten, le dicen que ya están de nuevo, entonces quiere detenerlos, pero luego decide entrar al club, a la cantinita, y para arreglar una partida de dominó. Y ahora, también llama mucho la atención este personaje que tú mencionas, Divina Flor, y su mamá, ¿cómo se llama? Perdón, Victoria, me parece, Victoria Guzmán, pues todo eso también es a partir del odio que sienten por la familia Nazar. Victoria fue seducida por Ibrahim, el papá de Santiago, y tuvieron amoríos, y ya cuando se acaba esa emoción, esa pasión, pues la lleva como sirvienta a su casa. Y se preveía el mismo destino para la niña, para Divina Flor. También ahí hay testimonios de que Santiago Nazar, pues la acosaba, la tocaba, y pues para ella era algo incómodo, vamos, y eso lo lleva también a malinformar a la mamá. Le dice que Santiago Nazar, una vez que la mamá ya se entera, pregunta y le dice que Santiago Nazar, pues efectivamente ya regresó a la casa y que llevaba algo en las manos que al parecer son flores, ¿no? Y ahí me gustaría detenerme, mi estimado Francisco y profe Martín. No sé si era la intención de Gabriel García Márquez, a lo mejor yo estoy avionando, pero las flores rojas, no sé, tal vez eran las vísceras que al final le sacaron los hermanos cuando le cortaron el estómago, ¿no? Las llevaba en las manos. No sé si era de alguna forma como un presagio, o la niña lo relacionó con lo que pasó con este personaje y su trágica historia. Adelante, maestro Martín o maestro Francisco. Se me hace que andas avionando, mi chilo. No te creas. A lo mejor sí. No logro, al menos yo no logro hacer esa relación entre otro posible presagio, como lo mencionabas en uno de tus comentarios iniciales, no logro articular ese presagio, pero pudiera ser. No sé, profe, si usted comparte esa visión de Isidro. Creo Oye, que perdón, estoy de acuerdo contigo. Dime, Isidro. Sí. Era lo que comentábamos la otra vez, Francisco, que de repente uno lee las obras literarias y se aviona y empieza a imaginar un chorro de cosas. Si estuviéramos aquí el escritor y le preguntáramos, pues tal vez se reiría de uno, ¿no? Por las interpretaciones. Pero bueno, es lo que se me vino a la mente al momento de estar leyendo y lo relacioné con los otros presagios.
Bien, de cualquier manera es válido, Isidro. Se vale hacer ese tipo de interpretaciones. Y creo que Francisco se identifica con Bayardo por su ascendencia árabe. No, ¿Con Francisco. Názar? No, No, no. con Bayardo. Bueno, porque Santiago Nazar, ¿sí era árabe o turco? Se supone que Ah, era árabe, ¿no? Pero como árabe. que los habitantes del pueblo generalizaban. Yo así Ajá, lo entiendo, pero sí ok, era árabe, perdón. Su papá había sido de los primeros en llegar a ese pueblo junto con otros árabes. sí, ok. No, de hecho, el identificarme no va más por ese sentido, va más por el final trágico, pero bueno, esa es otra historia. Aquí, aquí hay algo que me llama la atención en esta cuestión de machismo, en donde Ángela Vicario no se quiere casar porque de cierta manera le parece demasiado hombre para ella. Son personas, a final de cuentas no puede ser uno más que el otro. Estamos hablando ya en otro contexto, en otras situaciones, pero bueno, ella lo expresa así dentro de la historia, es demasiado hombre para mí. Y la mamá le argumenta que el amor también se aprende. Creo que esta influencia familiar, sobre todo de la mamá hacia la hija, marca mucho de todo lo que no puede hacer, pero que quiere hacer. Que al final de cuentas, en esta acción en donde ella pierde su virginidad, que se le atribuye a Santiago, pero pudiese ser incluso el narrador de la historia, creo que en ese sentido está muy complicado. Y aquí voy a avionar yo también, Michilo, creo que nos permitimos hacer teorías Adelante, conspiranoicas adelante. de las historias. Yo creo que pudiera ser uno de los candidatos, el narrador también, uno de los candidatos a haberle quitado la virginidad, porque es del que menos se sospecharía. Se pudiesen hacer hipótesis de cualquiera, excepto de uno, el narrador. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, Francisco, te voy a decir por qué. En una edición me encontré un prólogo de Santiago Gamboa, Ah, donde le pregunta a Gabriel García Márquez que por qué no escribía una novela negra. Y entonces él le contesta, pues ya la escribí, se llama Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y entonces dice que están platicando y todo, y que le decía a Gabriel García Márquez que a él le gustaba mucho una novela negra de Edipo Rey, de Sófocles. Dice, porque al final uno descubre que el detective y el asesino son la misma persona. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo en ese sentido de que es muy probable que él, como Gabriel García Márquez, fue quien estuvo con Ángela Vicario, ¿sí? Y que lo encubrió. Aunque él trata de encubrirlo porque utiliza personajes reales. O sea, por ejemplo, cuando habla de las hermanas Margot, Gabriel García Márquez tuvo una hermana Margot y también tuvo una hermana monja, Aida, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, él incluso en alguna ocasión mencionó que le podía mucho que su mamá estuviera más orgullosa de tener una hija monja que de tener un hijo premio Nobel de literatura. Entonces, pero las menciona también ahí dentro de la obra, ¿no? Y entonces yo estoy muy de acuerdo con tu teoría. Adelante. oye, qué interesante, Francisco. Yo creo que no se descarta, ¿eh? Porque también, de acuerdo con el profe Martín, Gabriel García Márquez dijo que que todas sus novelas se basaban en un hecho real.
por lo que está diciendo el profe Martín, de todos los personajes que evoca la historia y que realmente existen en la vida cotidiana que existieron en la vida cotidiana de Gabriel García Márquez. Voy a comentar algo al respecto y luego me voy a pasar a lo de la novela negra que se me hace muy, muy interesante. En relación a los personajes que estuvieron en el contexto de Gabriel García Márquez, también aparece la esposa de Gabriel García Márquez, que se llama Mercedes Barcha Pardo. Dice que en la fiesta de Ángela Vicario y Bayardo San Román, en esta boda, al calor de las copas y de los ánimos, le propone matrimonio a Mercedes, todavía cuando ella acababa de salir de primaria. Entonces, se relaciona mucho con la vida cotidiana del autor, y aparte por lo que mencionaba el maestro Martín, que pues fue periodista, y aquí incluye uno de los géneros periodísticos, que es la crónica. Ahora, en relación a la novela negra, fíjate que ya nos vamos a adelantar un poquito en cuestión del género, pero yo creo que es bueno, es lo chido de la charla. Algunos la definen como un género policíaco porque se está descubriendo un crimen o un enigma, pero las novelas policíacas casi siempre se descubre dicho enigma, y aquí no llega a saberse si Santiago Nazar fue el verdadero culpable o a quién encubría Ángela Vicario. Además de esto, los personajes de la novela negra, reflejan la fatalidad, la soledad, tienen un destino cruel, son profundamente violentas, y aquí se demuestra esto, y también reflejan de alguna forma la injusticia, lo que la novela policíaca muchas veces enaltece, que es la justicia. Aquí, pues, es todo lo contrario. Y lo vemos, ¿no? Vemos que no se les da un seguimiento a los casos como debiera ser de todos los crímenes. El cronista recopila papeles de todos lados, no hay un orden. Los hermanos Vicario, pues si bien los meten a la cárcel, realmente no se les culpa, no se les juzga como asesinos de haber cometido un homicidio, sino que las personas lo toman como algo que debía de hacerse, defender el honor, y defender el honor de la familia, como algo profundamente religioso y lo más puro, a pesar de haber cometido una atrocidad, un asesinato fatal. No sé. Creo que sí, tienes razón, porque en esta novela el punto no es el asesinato en sí, es todos los sucesos que llevaron al asesinato. El asesinato, si bien que ahorita puntualizamos un poquito más, hablamos de ello, que me parece una explicación muy buena. Toda la historia se centra en los sucesos alrededor del asesinato, todo lo que fue antes, incluso lo que fue después del asesinato, es lo importante, no necesariamente el asesinato, porque si no lo hubiese mencionado o lo hubiese explicado desde un inicio. Bueno, en ese prólogo de Santiago Gamboa, señala que él deliberadamente, en la primera página, me parece que en la primera línea, dice que Santiago lo asesinaron, ¿no? Pero luego no dice cómo. O sea, dice, yo no quise que la gente estuviera esperando un final de si lo matan o no lo matan. Yo desde un principio ya sé que lo van a matar, pero el hecho es de que el interés en estar leyendo la novela es de qué es lo que sucedió, cómo fue lo que sucedió. Yo puedo detenerme y decir, bueno, pues, ¿cómo terminará la obra? Pues ya dijeron que lo destazan con los cuchillos como a un cerdo, ¿no? Pero, ¿y luego por qué nadie le avisaba? O sea, si todo el mundo sabía, incluso su amigo, que fue quien lo acompañó en la última ronda, ¿sí? Que tampoco se había dado cuenta, y que al último este otro árabe que era muy amigo de la familia, que le dice que vaya, es Cristóbal, ¿verdad?
Cristóbal Vicario, no. Cristo Bedoya, me parece. Cristo Bedoya. Entonces él lo empieza a buscar, nadie lo ha visto, y resulta que está ahí con la novia, en la casa de la novia, donde la novia no sigue esa misma actitud que vimos en Ángela Vicario de salvar la situación, ¿no? Y buscar una mejor aceptación de lo que le había sucedido, sino que ella con el primero que se encuentra, o sea, se va, quien la prostituye después, más adelante, y tiene, creo, un final no muy feliz. ¿Por qué? Porque ella sí no quiso aceptar lo que le había sucedido, porque estaba comprometida, y esa es otra de las situaciones también que habla de la vida personal de Gabriel García Márquez. Estaba comprometida desde niña con Santiago Nazar, ¿no? Y entonces creo que estaba ya programada la boda para la próxima Navidad, y entonces en ese sentido pues, no soporta la situación de que estuviera en esa situación con Ángela Vicario, y que por tal motivo los gemelos lo asesinaran. Y entonces hay muchas situaciones que lógicamente tienen que ver con la vida personal de Gabriel García Márquez, y no solo con los nombres de los personajes, ¿no? Sino en situaciones de su vida, que quien decide casarse con una sola persona a muy temprana edad, y entonces, y que permanece con ella durante toda la vida, y que le da sentido, ¿no? A toda su obra. Entonces, y no solamente ellos, sino también su familia. Creo que sí va hilando ese tipo de situaciones, y no solamente eso, sino también algunos otros. En algunas otras obras también está el general Buendía presente, no puede faltar en la mayor parte de sus obras, y algunos otros, ¿no? Como Alponte, el apellido, o situaciones similares de los pueblos muy particulares de Colombia. Muy interesante, maestro Martín. Yo tengo una posible hipótesis a uno de los enigmas que plantea, profe, en relación a que por qué, si todos sabían, nadie hizo nada. Yo creo que tuvo que ver con el hecho de que ese mismo día iba a llegar el señor obispo, y era pues algo imperdible. Y lo vemos reflejado en los pueblitos en donde trabajamos. Cuando llega una figura religiosa de esa envergadura, pues, o sea, se paran las actividades, los niños no van a la escuela, y todos acuden y están preocupadísimos. Incluso se ve cierta condescendencia a tratar de lo mejor posible al señor obispo. Por ahí hay un capricho del señor obispo que es nada más comer sopa de cresta de gallo. Le regalan gallos y él nada más pues, se come las crestas y es todo. Entonces, hasta cierto punto, pues se me hace como caprichoso. Yo creo que por esa preocupación de que iba a llegar el señor obispo, no le prestaron tanta atención al hecho de que iban a matar a Santiago Nazar. ¿Tú qué opinas, mi estimado Francisco? Ok, me adelanto, profe Martín. Adelante. Creo que no solo es en los pueblitos, Chilo, lo podemos ver masificado cuando el Papa visita algún país, se paraliza todo, se hace hasta lo imposible, ¿no? Por estar presente en la visita de quien se le nombra su santidad. Y pues bueno, punto y aparte. Creo que otro aspecto, mi Chilo, del que nadie advirtiera a Santiago era el hecho de que no creían que fueran capaces de matarlo, porque incluso Ángela lo dice que fue él el culpable, porque era muy probable que nadie quisiera hacerle nada, o sea, sus hermanos no pudieran hacerle nada. En ese sentido también como que si era una figura de respeto, de miedo, este Santiago, que era un vivaracho, un loco, mano larga, imponía cierto respeto, y cierto miedo con algún sector de la población. Por eso es que la misma Ángela Vicario, pues, dijo, fue él, al cabo nadie le va a hacer nada, no creo que puedan con él.
Y en ese sentido, a lo mejor también esa fue una causa de que no le quisieran avisar, a lo mejor pudiesen haber creído que no iba a pasar nada, que no se iban a animar o que no iban a poder con él. Gracias, creo que esa es la teoría más acertada. De hecho, por eso lo escogió Ángela Vicario, porque sabía que no iba a haber ningún problema. Creo que ella fue la primera que pensó en que no iba a suceder absolutamente nada, más que ya la habían regresado, y entonces se tenía que ir de ahí junto con toda la familia, ¿no? Y hasta ahí iba a quedar. Entonces, todo mundo, esos no matan a nadie, o sea, ya les quité los cuchillos, ya, incluso el narrador en varias ocasiones menciona que los mismos, o sea, la actitud de los hermanos estaba en espera de que alguien los detuviera, ¿sí? Y nadie lo hacía. O sea, ellos mismos, yo creo que es como cuando tú en un momento determinado piensas hacer una cosa y estás esperando que alguien te diga, no, no lo hagas, para tú decir, no, no lo voy a hacer. Como por ejemplo cuando está lloviendo en la mañana y te despiertas y esperas que tu mamá te diga, no vayas a trabajar, mijo, porque está lloviendo. Y entonces rápidamente le dices, no, no voy, mamá, no te preocupes. Entonces más o menos así, ¿no? Hey, no los vayan a matar, no lo vayas a matar, te van a meter a la cárcel, es un hombre poderoso, tiene mucho dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero nadie se atrevió. Nadie se atrevió y entonces en ese sentido pues sí eran culpables, ¿no? Pero es la misma creencia de la gente, ¿no? Creo que tiene que ver con, bueno, la religión tiene que estar presente porque ellos no fueron y se presentaron con la autoridad civil, que en este caso era el comisario, no sé cómo le llamaban, sino que se fueron directamente con el sacerdote a explicarle que habían matado a Santiago, ¿no? Y entonces la máxima autoridad, en ese momento, pues era más el sacerdote, quien también tuvo que realizar la autopsia, ¿sí? Porque el médico de Inguarain no se encontraba en ese momento ahí, y entonces la descomposición del cadáver por la cuestión ambiental, pues obligó a que el sacerdote, quien había sido estudiante de medicina, pues se aventara la autopsia y en lugar de rescatar el cadáver para que durara más tiempo, pues lo echó a perder y aparte hizo una salvajada igual que la de los gemelos, ¿no? La acabó destazando por completo el cuerpo de Santiago Nazar. Entonces, creo que sí tiene que ver mucho ese tipo de situaciones y de creencias de que anticipamos, creo que les llamamos prejuicios, ¿no? De qué tanto podemos hacer las personas en un momento determinado. Y vuelvo otra vez a Kenji Orito, cuando decía, por ejemplo, a los colombianos hay que tratarlos de una manera distinta. Dice, si tú le dices, oye, súbete a esa palmera y baja un coco, y dice, ¿y para qué? Dice, pues no tiene sentido. Dice, pero si se los pones de otra manera y les dices, a que usted no es capaz de subirse a esa palmera y bajarme un coco, dice, ¿cómo que no? Y me subo y lo bajo. Y entonces en ese sentido, ¿no? Todo el mundo les decía, pues esos no matan a ni una mosca, o sea, incluso hay un pasaje donde dice, cuando yo mato una vaca, no volteo a verla a los ojos, ¿sí? Hay quien no come carne porque trabaja de matarife y entonces no puede comer carne porque le da asco o siente remordimiento porque estuvo matando a los animales. Y entonces en ese sentido, pues todo el mundo creía, ¿no? Y a lo mejor eso hizo que llevaran a cabo esa encomienda porque todo el mundo no les creía que lo podían hacer. Incluso llegaron a un punto de no retorno, perdón, mi chilo, llegaron a un punto de no retorno porque hasta entre ellos sentían que el otro se estaba echando para atrás. Como que llegó un momento en el que no, es que mi hermano se está echando para atrás, pues lo impulso. Y luego, no, pues es que el otro se está quedando para atrás, pues órale, ánimo.
y sí llegaron a un punto de no retorno en donde vieron que nadie los iba a detener, obligadamente tenían que matarlos, ya no había de otra, no podían dejar a medias su acto, su acción, porque ya lo habían anunciado todos. Ya no iba a ser solamente el honor de la hermana quien se perdiera, sino también el de ellos. Por lo tanto, pues estaban obligadísimos ya a matarlo. Chilo, perdón, te quité la palabra. No, al contrario, gracias porque ahorita que mencionas eso, también se me vino a la mente otra idea importante. La novia de uno de los hermanos, no recuerdo cuál era cuál, como el corrido también me confundo, fue pieza clave para que llegaran a cometer ese asesinato. ¿Por qué? Porque le decía que si no lo llegaba a hacer, no era hombre. Entonces, como que bajo esa creencia del macho, del reto que dice el maestro Martín, pues se sintió obligado a poder hacerlo y que finalmente, pues, se casó con esa chica, ¿no? Ahora también me llama mucho la atención y fue yo creo que hay dos momentos muy impactantes en la historia con las descripciones que presenta Gabriel García Márquez. Una, la autopsia que menciona el maestro Martín, se queda el lector de acero impactado porque es una brutalidad. Incluso dice que lo mataron 2 veces, ¿no? Porque esta persona no tenía la experiencia suficiente, el cura del pueblo, no supo qué hacer con las vísceras y al último las arrojó al cesto de basura, le destruyó media cara, aquel galán de telenovela, pues terminó por ser otra cosa muy, muy distinta, echó a perder el cuerpo, como bien lo dice el profe Martín. Y otro momento también impactante es la descripción de cómo llegan a matar al personaje. Cómo, pues, por ejemplo, yo me imaginé esa cruda escena donde uno de los hermanos le encaja el cuchillo en la mano y le atraviesa también parte del cuerpo. Y son repetidas puñaladas. Otro le quiere encontrar el corazón como a los cerdos y le encaja el cuchillo por la axila y pues hacen una completa masacre. En ese sentido yo creo, no sé si opinen lo contrario, que también pudiera pues incluso entrar en el género del horror, no del terror de lo sobrenatural, sino en el horror, o sea, cómo las acciones humanas, ya sea por la psicología o las actitudes, pues llegan a cometer esas atrocidades que pues hacen que el lector pues se impacte. Déjate, platico otra anécdota. Dicen en mi rancho, si no la aviento, reviento. Adelante. Mi papá siempre me dijo desde muy pequeño que yo iba a ser médico. Y entonces siempre que salíamos de casa, mi papá era chofer de autobuses foráneos. Y entonces me llevaba continuamente con él y siempre les decía a los compañeros, díganles qué va a ser, mijo. Y yo decía, médico. Y voy a ser doctor, y voy a ser médico. Y así crecí. Así fui ingresando escuela por escuela. Y cuando estaba en la preparatoria, ya que tenía el bachillerato de ciencias biológicas y ya empezábamos a ver anatomía, fisiología y todo ese tipo de cosas, entonces tuve un buen maestro médico que me invitó a hacer una autopsia en la unidad médica, en la unidad académica de medicina. Y entonces asistimos varios compañeros. En ese entonces les comento que no había muchos muertos en Zacatecas. Creo que cuando pasaba algo, sobre todo con un cuerpo desconocido, o sea, era donado a la escuela de medicina para hacer ese tipo de disecciones, pero pues no pasaba gran cosa, o sea, no había los muertos que hay ahora ni nunca nos imaginamos que iban a haber.
Y entonces ese era un cuerpo de un desconocido, se lo donaron a la unidad de medicina y nos invitó a varios compañeros a hacer esa autopsia. A partir de ahí, yo dije, no, no tengo madera para ser médico. Puedo echar a perder todas las generaciones que sea como profesor, pero no, no, no. Creo que no, para destazar a una persona no soy apto. Y a partir de ahí, no, ingresé a medicina veterinaria, sí estuve 2 años. Creo que les fue muy mal a los animales que se pasaron por mis manos, pero nos hacen creer que se den bien de la ciencia, entonces no me da tanto remordimiento. Aparte no decía nada, entonces pues no creo que sintieran o no sé, algo así. En ese momento, ¿verdad? Ahora pienso que sí. Pero les digo, es ese tipo de situaciones y me hizo recordar, o sea, como, por ejemplo, yo cuando estuve en veterinaria siempre toman como referencia la anatomía del caballo, pero luego empieza uno a ver la anatomía de los siguientes animales y empieza a relacionarlo con la anatomía humana. Hay muchas semejanzas, pero también hay muchas diferencias. Y entonces una persona así como estos que se dedican a, porque eran carniceros, entonces ellos que mataban a los animales, pues cómo no podían matar inmediatamente a este Santiago, ¿no? Y cómo lo hicieron, porque dice en un momento determinado el narrador, pues es que le seguían dando porque no se caía. Y de hecho narra cómo no se cayó, o se levantó después de que se fueron los hermanos y todavía tuvo que caminar un buen tramo para entrar hasta su casa. Pasó por la casa de los vecinos, incluso los saludó y le describían en comentarios de cómo pasó por el comedor, cómo lo saludó y cómo siguió con ese paso de orgullo de persona íntegra que siempre había sido hasta el último instante de su vida, ¿no? Entonces, creo que esa parte de cómo narra la situación, creo que es lo que le da la validez de esa novela negra, donde puede uno ver ese tipo de violencia reflejada en una situación así. Gracias. Gracias, maestro. Adelante, Francisco. Híjole, pues es que estas situaciones son muy explícitas, esta parte de la autopsia, esta parte del asesinato donde lo apuñalan, y esa imagen a mí se me quedó bien grabada, profe, esa que menciona donde lo pican y no se cae, pero pues no se cae porque lo están picando precisamente, está recargado contra la puerta y ellos siguen ejerciendo pues, la presión de los golpes, de los piquetes, y pues no se cae. Ellos piensan que no se cae porque está muy fuerte. Incluso él los amedrenta en un inicio porque dicen que hasta lo ven del doble del tamaño que normalmente se ve, los amedrenta y ellos se sienten incluso todavía con miedo de este personaje. ¿Por qué no se cae si lo hemos estado picando? ¿Por qué no le sale sangre en un principio? Era un cuestionamiento. Hunden los cuchillos, pero no le sale sangre. Y luego de que ya le siguen hundiendo los cuchillos, pues no se cae. En esta parte en la que se es muy descriptivo, yo me quedé con esa imagen en específico, donde no se cae. Y lo que pudiesen estar pensando estas dos personas después de cometer este acto. ¿Cómo ves, mi Chilo? Sí, y yo creo que al final, no sé si a ustedes les pasó, pero te deja un sabor es como de desesperanza, o te pones a pensar en todas las situaciones que hay en la actualidad que no están ajenas de la ficción de esta novela de García Márquez, lo que es de ficción y lo que es real, pues, porque actualmente vemos casos donde se asesina, donde se mata con una brutalidad tremenda, y pues vemos que crece la violencia y las personas que cometen estos actos pues no sienten ningún remordimiento. Entonces, todos estos cuentos, la otra vez lo comentábamos, Francisco, con el cuento de Edgar Allan Poe, de
El corazón delator, que pues en ese tiempo pudo causar una conmoción tremenda. Pero vamos, no estamos tan lejos de ese tipo de historias negras, oscuras. Profesores, tengo una duda sobre un personaje y quiero que me ayuden a resolverla. Este personaje es María Alejandrina Cervantes. Dice por aquí, lo leo textualmente, nos enseñó mucho más de lo que deberíamos aprender, pero nos enseñó sobre todo que ningún lugar de la vida es más triste que una cama vacía. Hasta ahorita todos los personajes que hemos mencionado y algunos otros que no, sí tienen una presencia dentro de la historia, dentro de los acontecimientos, para poder prevenir la muerte o para avisarles de la muerte de Santiago. Son parte de la vida de Santiago, pero este personaje en particular, ayúdenme a encontrarle el hilo y la relación con la historia. No sé, profe Martín, profe Isidro, adelante. Adelante, Isidro. Es un tema también muy recurrente de las novelas de García Márquez, que es reflejar el oficio más antiguo de la historia, ¿no? Estas mujeres, voy a remitirme a un poema de Sabines que dan consuelo al desdichado, que acogen al borracho y demás cosas, ¿no? Este personaje, pues sí es importante, tenía ahí si no me equivoco, se vale que también me corrijan, tenía un local, un tugurio, no sé cómo mencionarlo, y pues fue precisamente pues la que de alguna forma inició en el amor a Santiago Nazar, y no solamente a Santiago Nazar, también al narrador de la historia y a otros. Vemos este tema también en la novela de 100 años de soledad, donde también hay un personaje de ese estilo, del cual se enamora uno de los hijos de José Arcadio. También lo vemos en la novela de Memoria de mis putas tristes, y es un tema que recurre bastante Gabriel García Márquez. Esa es mi aportación en relación a este personaje. No sé, maestro Martín, si lo interpreté mal, o usted puede decirnos otra cosa. Creo que es muy bien interpretado, Isidro. Incluso dice que va más allá. Dice, fue la iniciadora de esos artes de toda mi generación. Lo dice el narrador. Entonces creo que no era el único, pero creo que sí eran sus preferidos, o estaban dentro de los preferidos, tanto el narrador como Santiago Nazar, ¿no? El narrador explica también ahí cómo le dejaba la puerta abierta cuando él iba de visita, ¿sí? Y que podía regresar. Y entonces creo que en algún momento ella también pudo detener ese tipo de situaciones, si en lugar de dejar la puerta abierta para el narrador, lo hubiese dejado para Santiago Nazar, o bien hubiera mantenido a Santiago, ¿sí? Mucho más tiempo ahí en su tugurio. Entonces creo que también lo hizo. Bueno, lo que sí me llama la atención es que se sintió tan afectada, ¿sí? Por la situación que le sucedió a Santiago, que tuvo sus repercusiones, ¿no? Y entonces no recuerdo exactamente qué fue lo que hizo Francisco. Ok. De hecho, ahí hay una escena dentro de la historia en donde no puede darle amor al narrador porque huele a Santiago, hueles a él, hace ese comentario. Y prácticamente el narrador lo cuenta, es que todo olía a él, todo lo evocaba al recuerdo de Santiago. Y bueno, creo que sí comparto todas estas ideas de este personaje. Y ya para llegar un poquito al desenlace de lo que es esta novela, nos vuelve el narrador a retomar a Ángela Vicario en un punto en el que despreocupadamente
narra la historia. Ella puede narrar sin ningún problema la historia, puede dar entrevistas, puede contarles sin tapujos a nadie lo que sucedió. Y a final de cuentas ella es feliz. No sé si compartamos esta noción de felicidad en este personaje, pero la historia termina con una Ángela feliz. Sí, Francisco, de hecho, a ella es a la que menos le afecta la muerte de este personaje. Todos los personajes cercanos a él terminan mal, por así decirlo. Cuando mencionaba el profe Martín sobre que la mamá del personaje principal de Santiago Nazar, perdón, está mascando pepitas de una planta que yo también no conozco, pues luego descubrimos que agarró ese hábito para calmar los nervios porque quedó bastante afectada. La persona que avisó a Cristo Bedoya, la mujer, pues le afectó tanto que salió al último a las calles en un, digamos, aires de delirio, no sé, de locura, desnuda, ¿no? La misma Purísima, a pesar de no estar tan vinculada con Santiago Nazar como los otros familiares, pues también le afectó porque ella cargó el peso de esa vergüenza que sentía por la hija y nos menciona que se fue acabando poco a poco, que ya no quedaba casi nada de aquella mujer. En ese sentido, pues sí, Ángela Vicario, pues digamos, fue a la que menos le afectó. Adelante, maestro Martín. Creo que Ángela logró su propósito. O sea, ella quería inculpar a alguien, no sabía las consecuencias, pero tampoco se sintió culpable de lo que le ocurrió a Santiago. Y creo que en realidad no, porque Santiago tampoco tenía ninguna afecto ni ningún lazo con ella. Decíamos ahí en una conversación que habla con Cristo, su amigo, que le decía, no, con el narrador, que le decía, tu prima la tonta, la boba, sí, la boba. Entonces, en ese sentido, pues no la hacía, no era muy de su agrado, ¿no? Y entonces creo que por eso a Ángela no le sucedió. Y además creo que cada uno de los personajes va buscando una justificación en los acontecimientos. Y en el armar esa crónica, cada uno de ellos va describiendo la situación tal y como la vivió. Sabemos que todo accidente o toda acción es multifactorial, pero también es fenomenológica y en ese sentido cada uno describe su propia realidad. O sea, ante un evento, cada uno de nosotros lo describe de acuerdo a su propia experiencia y a la visión que tiene de lo que está sucediendo. Y entonces cada uno va buscando la manera de justificar sus acciones, cada uno de los personajes. Decía la mamá de Santiago, ella si se hubiera detenido un poquito más, hubiera permitido la entrada de su hijo y hubiera cerrado las puertas para que los gemelos no lo alcanzaran y no lo hubieran asesinado. Y ella se justificaba diciendo que esta Ángela Guzmán, ¿sí? Si era ella, me parece, le había dicho que ya estaba en su cuarto y entonces prefirió cerrar la puerta para que no entraran los gemelos a buscarlo adentro de su casa. Y entonces ella no se dio cuenta hasta después de que le había cerrado la puerta al hijo y que le había limitado una escapatoria. Entonces ella se justifica con eso y bueno, ya termina un poquito mejor, ¿no? Entonces cada uno va buscando ese tipo de situaciones y creo que sí, Ángela le saca provecho por dos cosas y termina siendo feliz por dos cosas. Una, porque nunca se reveló la verdad sobre quién había sido quien había quitado la honra. Y dos, porque sus hermanos estaban libres
Y 3, porque regresa Bayardo a su vida y de cualquier manera ella tuvo una vida plena, ¿no? Sin tomar en cuenta todos los acontecimientos que pasaron. Gran Sí, aportación, maestro Martín. Con esto último que comenta, profe, en relación a que nunca se sabe si realmente fue Santiago Nazar, es también como que un recurso de Gabriel García Márquez en otras novelas o en otras narraciones, donde de alguna forma deja cabos sueltos para que nosotros pues creemos a lo mejor historias alternas y de alguna forma hasta nos avionemos, como hace rato decíamos, ¿no? Y pues esto es muy interesante en la obra de García Márquez. Adelante, mi estimado Chisco, te quité la palabra. no, mi Chilo, para nada. Creo que lo puntualizas muy bien. Y yo creo que, pues, con este comentario del profe Martín, podemos ir cerrando. Yo creo que muy precisamente hasta pareciera que los pusimos de acuerdo. Creo yo que lo hizo a manera de conclusión. Esta parte donde, pues, en la historia de Ángela, pues, todo tomó su rumbo. En la historia personal de cada uno de los personajes, de igual manera, unos perecieron, otros siguieron. Y la historia nos puede dar mucho de qué seguir platicando, maestros, pero yo creo que vamos cerrando aquí. Si es que no tienen algo más que comentar, hacerle al profe Martín por su presencia, por sus valiosos aportes. Yo creo que hablo por mí, me voy muy contento de escucharlo. Aprendí bastante de la perspectiva que él tiene sobre la lectura y sobre la docencia. Nos llevamos muy gratas reflexiones. Agradecerte también a ti, mi amigo Chilo. Siempre es un gusto platicar contigo y agradecer a las personas que nos estuvieron siguiendo a lo largo de esta transmisión en vivo. Pues nos despedimos. Les mando un abrazo a ambos a la distancia y esperemos que pues, los medios nos permitan poder tener una reunión de manera presencial y pues seguir platicando. Pues me despido, maestros, un abrazo. Oye, gracias a quien nos sintonizó. ¿Me das oportunidad? Adelante, maestro. Gracias. Un saludo para mi hijo Isaac. Mis hijos están al pendiente. Mi hijo Isaac está estudiando psicología. Dice que parece su clase de psicoanálisis. Y ahorita me vino a la mente una anécdota sobre la descripción que hace Gabriel García Márquez del asesinato de Santiago Nazar y sobre la autopsia. Y me platicaba mi hijo que uno de sus maestros, en una de sus materias, les platicaba que él iba y daba terapia a algunos de los internos del Cerezo. Y uno de ellos estaba ahí, por delincuencia organizada, ¿no? Y que le platicaba que a él le tocaba descuartizar a las personas para aventarlos y todo eso, ¿no? Y entonces que le decía, bueno, ¿y cómo te sientes? Y él justificaba su acción y decía, pues es que no siento remordimiento, porque cuando yo lo hago, ya están muertos. Y entonces se me viene a la mente hay un filósofo español, ahorita me acuerdo de él, donde habla sobre la moral. Y el libro está escrito para su hijo y él le va dando lecciones de moral y ética. Sabater, así es. Gracias, Isidro. Es Sabater. Y entonces Sabater le dice, ¿y por qué hace las personas ese tipo de situaciones? Dice, bueno, hay una situación donde te vas justificando de una manera o de otra y se llama adormecimiento de la conciencia. Lo vas haciendo y lo vas haciendo hasta que llega un momento en que te parece muy familiar lo que haces o muy habitual y ya no te causa ningún conflicto. Entonces, por muy desagradable que sea una situación, la puedes hacer si buscas una justificación que no te lastime esa conciencia, ¿no?
Desgraciadamente, creo que así sucede y por eso estamos pasando, ¿no? Por ese tipo de situaciones. Aunque la violencia, pues hay que reconocerlo, siempre ha estado presente en todas las generaciones de la humanidad. Muchas gracias. No quisiera irme sin agradecerles. Creo que es un momento crucial en la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, se habla de que siempre pasamos en la evaluación humana de una situación de tecnología a una situación humanística. Y esta pandemia nos ha dado la oportunidad de emparejar la situación humanística con la situación tecnológica. Creo que los medios de comunicación nos han servido o nos están sirviendo para humanizar un poquito a la distancia, ¿sí? A todas las personas. Y creo que con ustedes como nueva generación y que tiene más aptitudes para estas cuestiones de la tecnología, nos dan esa oportunidad a muchos de nosotros de presentarnos por este medio y tratar de compartir nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y espero que a partir de este momento, o sea, esta sea la pauta para un inicio, pero que una vez que regresemos a esa normalidad de la que tanto hemos hablado, nos permita seguir utilizando estos medios, ¿sí? Como complementarios, ¿sí? A lo mejor ya no como primordiales porque ya nos vamos a poder ver en persona, pero sí como un medio alternativo para poder generar este tipo de compartir nuestras experiencias y nuestras ideas. Muchas gracias por esa oportunidad y gracias por vernos a todos. Nos despedimos. Gracias a usted, maestro. Gracias a usted, maestro. Nos despedimos y pues hasta la próxima. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, Charla Entre Líneas, en Facebook, TikTok y Spotify. Si te gustó este video, no te olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Charla Entre Líneas.